Yo trabajé con Ron Fricke, que es un gran director de documentales, hizo un documental bellísimo que se llama Baraka. Yo estuve con él en la India filmando y aprendí de él un poco como a tomarme este tiempo para observar antes de filmar. Él es un gran observador y es un gran, sabe plasmar como esas cosas intangibles en un proceso cinematográfico, ¿no? Y aprendí a eso, a reflexionar, tal vez dejar la cámara a un lado, no la visión, sino la cámara. Y, y, y lo que se me ocurrió, porque siempre en el cine así son propuestas, son ideas, ¿no? Se te ocurren cosas, fue pensar en el momento. En el cine y en el documental existe un cuando prendes la cámara, corre cámara y corte, ¿no? Y el tiempo del cine está inscrito entre esos cortes, y nuestra pieza está hecha de esos dos cortes. Y yo, porque he leído y estudiado de cine alguna vez, en fin, tenía la referencia en la cabeza de que existe otro tiempo, ¿no? Dentro del cine, que es cuando la cámara está apagada, que es un tiempo tan real como el filmado. Entonces, ahí mi búsqueda fue cómo puedo yo llegar a filmar lo que no se filma. Entonces fue no cortar la cámara, ¿no? O sea, hacer una toma hasta donde la toma me dijera ya, y yo ganarle al instinto de apagar la cámara, y ahí empezar a buscar mi discurso, ¿no? Entonces las imágenes, digo, yo no sé si se logra o no, pero las imágenes pretenden ser como contemplativas, por eso hay mucho time-lapse, ¿no? Estas en las que pasan las nubes, y porque yo creo que lo importante es la observación, lo que decía yo, ¿no? Ponerte en el lugar de la visión, no de la cámara, ¿no? La cámara es un instrumento, pero el espíritu como fotógrafo soy yo. Creo que esa es un poco la propuesta visual, ¿no? Y tal vez si eso que tú dices se permea, pues el documental, desde mi punto, desde mi trabajo, cumple su sentido, ¿no? Es articular de alguna manera, proponer una narrativa que me pueda llevar a un sentimiento o a entender algo distinto. Hay documentales que te pueden hablar de otras cosas, pero al fin de cuentas, si son buenos es porque supieron articular esa idea y te la pudieron plasmar en una pieza audiovisual de 1 hora, ¿no? Bien, el primer argumento que vemos en la película es que las escuelas más avanzadas, tal vez las más caras, se les sigue enseñando a los niños que el ser humano atravesó el estrecho de Bering hace 7500 años. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes demuestran en su documental que niegan esta teoría? Antes de entrar a detallísimo eso, creo que como preámbulo es que lo primordial es que la humanidad sigue enseñando y enseña porque pertenece a un sistema, y el hombre ha llegado a generar un sistema al que nos tenemos que alinear todos, y es el sistema de educación y ese es el sistema económico. Y mucha de la información, así como esta que dices, pero mucha otra, se nos plantea como la verdad, ¿no? También en matemáticas estamos retrasadísimos en la educación primaria y secundaria, porque dentro de la matemática existe una filosofía avanzadísima que ya habla de materia, antimateria, y toma estas cosas como verdades, y el tiempo y el no tiempo, bla, bla, bla. Y creo que lo importante es darnos cuenta que estamos inscritos en un sistema que nos vende ideas sin ni siquiera preocuparse por refrescarlas, ¿no? Entonces estamos metidos en un frasco ahorita ya muy anticuado. Si quieres tú sí puedes ahondar en la cuestión decías de la migración, ¿no? del ser humano hacia el continente de la migración, americano. Cierto. Quizá para intentar entrar por aquí, me gustaría regresarme a la cuestión de la conciencia de unidad, porque ahí está la cuestión del meollo. Es decir, lo que dicen los diferentes maestros de las tradiciones es que existe un nivel de conciencia en el hombre que, aunque nos presenten una verdad muy elevada, si nuestro nivel de conciencia no resuena, no somos capaces de acceder a él. Entonces, las escuelas de todo el planeta han utilizado más o menos la misma técnica, aunque parecen distintas. Las danzas de todo el planeta son fórmulas para acceder a un nivel de conciencia. Otras técnicas son la observación, o sea, estamos en un mundo, creo que son cerca de 4 gigabytes el documental. 20, ok. Me quedé corto. Entonces, 20 gigabytes, y resulta que todos los textos del documental de las personas que aparecen
seguramente si se transcriben en menos de 100.000 unidades, cabría todo, es decir, el peso específico del material estaría en el hemisferio derecho, en todo el procesamiento de imágenes, pero en nuestra cultura le damos demasiada importancia a lo dicho, a la palabra, ¿no? Entonces, la cuestión de la conciencia de unidad primero nos permitiría que realmente quien recibe la información más profunda es el hemisferio derecho, la parte femenina. Un ejemplo muy concreto: toda la medicina contemporánea no termina de explicar cómo una mujer tiene un parto y da luz a un niño. O sea, el conocimiento femenino es profundo, es holístico, es total. Y en cambio el conocimiento racional es fragmentado, es limitado. Por eso los hombres no somos mamás, porque la mujer es la que tiene. Entonces, si vemos esto, aquí incluso habría una invitación: intentar ver el material hasta con el volumen en cero. Es decir, ¿qué pasa con el discurso visual? ¿Por qué con todo esto? La conexión con las ideas si el estrecho de Bering y la inversión, en fin. Quiero dejarlo esto a modo de provocación. Todo el conocimiento que está en ese documental está en la Piedra del Sol, que está en el centro del Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí hablan de la conciencia de unidad, de la fusión de esa piedra. Habla de que si se alcanza un nivel de conciencia donde el hemisferio derecho, que es el intuitivo, que controla la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio izquierdo, que controla la parte derecha, están trabajando en una vibración armónica, entramos a un nivel de conocimiento holístico o conciencia acrecentada, por la técnica que sea, a través de danzas, de meditación. Hay quienes usan plantas sagradas. Desde ese nivel de conciencia queda muy claro que desde milenios todas las culturas han sabido que ha habido 4 civilizaciones previas, que en la tradición mexicana se les llama los 4 soles. Allí está la Atlántida, el continente muriano, la civilización hiperbórea y la Antártida. Ahí está en esa piedra. Es decir, no necesitamos un discurso, sino necesitamos aprender a ver de otra manera, no consumir tantos gigabytes de información que en general muchas veces son información basura. O sea, quizá para nuestros amigos, si llegan a ver esta película de Baraka, ahí hay un planteamiento que es esto mismo que el Liceo Velasco Piña habla, de esta visión histórica, que él no la inventa. Esto viene de las culturas ancestrales, de tener el tiempo. O sea, es aprender a detenernos, a observar, a parar. Y cuando detengamos, en lugar de tener un diálogo interno tan confuso y tan lleno de información distorsionada, al detenernos, entraremos a un nivel de conciencia que nos va a permitir realmente corregir las distorsiones que nos tragamos. O sea, alguien nos dice una verdad y nos la tragamos. De hecho, ojalá que de esta plática lo que surja también es que es mucho, lo han dicho los realizadores, la intención es que ellos no están queriendo demostrar nada, están invitando a que el espectador cuestione y se abra otra posibilidad. Entonces, cuestionar cualquier cosa, dejar de consumir tanta información basura. Son gigabytes y gigabytes por minuto que nos tragamos. Nunca en la historia conocida de esta civilización habíamos tenido tantos gigabytes, ¿no? Realmente estamos indigestados de imágenes y de... Cuando la invitación sería, de veras, un día alguien que, ojalá que alguien le nazca, irse unas tardes y pararse frente a la Piedra del Sol, tranquilizarse y verla. Algunas tardes se va a sorprender del conocimiento que está guardado allí. En el documental, para terminar, hay un hombre de conocimiento, Aymara, de la zona de Titicaca, que habla de unos discos solares que tienen información prodigiosa, con energías que están guardadas ahí. Eso mismo está en la Piedra del Sol. No hay que ir a Titicaca, hay que ir al Museo de Antropología, y estamos en México. O sea, la oportunidad de abrir otra forma de conciencia es detenernos a reflexionar. No sé si esto... Creo que en Brasil encontraron recientemente, todavía no lo avala la ciencia, pero encontraron unos vestigios de unos hombres que podrían tener 50.000 años, y en Chile se encontró, creo que un chino, ¿no?, que tiene 10.000 años de antigüedad. Entonces, toda esta cuestión de la migración, o sea, sí existe mucha información, y se sabe que los vikingos también llegaron a América. Lo dice Jesús Callejo, que es cartógrafo, investigador muy conocido que entrevistamos, que vive en España. Interesantísimo su trabajo. Y es lo que dice, nos tragamos cosas como, ay, es que son, ¿cómo que el hombre no llegó a América por el estrecho de Bering? Y ya, y la gente da la vida por cosas que en realidad ni se cuestiona,
y que nos ven en las escuelas, ¿no? Pero pues qué bueno que ustedes estén dando una imagen diferente, como mencionaba Pablo, que vean el documental, que se sensibilicen y vean más allá, ¿no? Porque bueno, por ahí a mí me cuestionaban mucho de que cómo era posible que existiera ciertas teorías que se basaran en que había civilizaciones anteriores en esta parte de América, ¿no? Si se supone que en el continente europeo era lo más antiguo, ¿no? Sí, bueno, pero hay otras informaciones. Mira, yo creo que, más bien, lo dice Jesús Callejo, no lo digo yo, se conoce el 5% de la historia antigua. ¿Qué quiere decir eso? Que somos ignorantes. O sea, ignoramos. Somos ignorantes, no tenemos idea de qué es lo que pasó. Y de ese 5% rescatamos una verdad que tenemos que tomar como verdad única. Creo que estamos equivocados, ¿no? Y creo que la cosa va más hacia... Mira, todos hemos ido a las pirámides, hemos visto piedras gigantes en Pumapunco, hay unas piedras de toneladas del tamaño de un edificio que están colocadas y cortadas, y se supone, la ciencia dice que estamos en 2000, hace 3000 años. Cuando hoy aquí para hacer el segundo piso se tardan 15 años en hacerlo, allá hacen algo más grande, en menos tiempo y sin las herramientas que hay hoy en día. Entonces, por un lado creo que eso, somos ignorantes y hay tantas evidencias, nos pasó hace rato que nos saludamos, ¿no? Que hay ciertas sincronías. Del universo Tú intuiste que yo estaba afuera en la lluvia y abriste, yo entré y te pregunté cómo sabías que estaba afuera y me dijiste, no, lo intuí. Bueno, creo que en la vida todos los días nos confirma y nos corrobora que la magia ahí está, no la magia, sino este mundo que no explicamos bajo el modelo newtoniano newtoniano, y todavía nos cuestionamos, ¿no? Entonces este documental un poco es como muy evidente, por un lado, porque a mí esto se me hace, todo esto que estamos platicando, todos lo sabíamos, todos sabíamos que no venimos del mono, se sabe que hay un eslabón perdido en el siglo XXI, ¿no? Entonces a mí que no me vengan con el cuento de que estamos seguros, ¿no? Pero a los niños, a mi hijo le preguntas y yo creo que te dice del mono, ¿no? Yo le digo, bueno, tal vez tú, pero yo no vengo del mono. Bien, ¿qué ruinas antiguas, qué centros ceremoniales visitaron ustedes en Sudamérica? Híjoles, mira, soy malo para los nombres, pero estuvimos en la zona del Titicaca. ¿Del lago Titicaca? Del lago Titicaca, salimos de Puno y cruzamos hasta la Isla del Sol. Entonces, los principales están las Islas de los Uros, la Isla del Sol, que es un lugar increíble e impresionante, de los lugares energéticos más fuertes en los que yo he estado. Y estuvimos en Machu Picchu, en Tiahuanacu, viniéndome un poco para acá, estuvimos en Palenque, bueno, en la zona maya, pero es que de la zona maya es Palenque, Labná, Etzná, Uxmal, ¿no? Pero fue la zona inca de Perú, el lago Titicaca y la parte de Bolivia, de Tiahuanacu y Machu Picchu. Pablo, ¿qué antigüedad tienen estos templos en realidad? Aquí, evidentemente, la respuesta, si yo la diera, no tendría ninguna importancia. Lo importante de la gente que está haciendo el rescate de todo esto es que, voy a partir de un ejemplo. Llega el señor Everest, se sube a una montaña y dice, esta montaña se va a llamar Monte Everest. Evidentemente el Monte Everest tenía un nombre y una tradición. ¿Qué ocurre? Los científicos, de alguna manera, podemos caer en la arrogancia de no preguntarle a los guardianes de tradición ancestral. Entonces, por ejemplo, los guardianes de tradición ancestral, que conocen los ciclos, saben perfectamente que las pirámides, cada vez que viene la etapa sagrada, hay que restaurarlas. Entonces, dices, bueno, si nos vamos regresando en ciclos de 1600 años, vamos a tener cualquier cantidad de información. Y si seguimos otros ciclos, que entre esos ciclos está el ciclo de la presión de los equinoccios, que dura 26.000 años, es muy claro, en el momento actual hay muchos investigadores que no están usando la arqueología ortodoxa,
sino están usando tecnología, son arqueoastrónomos, son ingenieros en cuestiones de diferentes especialidades, y están haciendo una reconstrucción